Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 16 de marzo, en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santos Juan de Brebeuf e Isaac Jogues y compañeros mártires. Con estos años ha cambiado la actitud hacia los indios piel rojas. Se tiene conciencia que la prepotencia de los blancos colonizadores destruyó la vida de pueblos de los que se aprecian también demasiado tarde algunas características, pero aún para estos pueblos se puede decir que el cristianismo y sobre todo los misioneros se han preocupado realmente por entablar un diálogo que permita hacer sobrevivir los valores más genuinos. Esto queda confirmado con los acontecimientos de los 8 jesuitas que murieron mártires en Canadá a mediados del siglo XVII y sobre todo de Juan Brebeuf. Este había nacido hacia el 1593 de una familia normanda que había acompañado a Guillermo el Conquistador y a San Luis IX. Se hizo jesuita y fue ordenado sacerdote a los 29 años. 3 años después, en compañía de los padres Massé y Lallemant, y el franciscano Joseph Rocher de Ailon, partió para Canadá. La primera tribu con la cual tuvo contacto fue la de los algonquinos, que acompañó 5 meses durante las cacerías por los bosques llenos de nieve. Tenía grande espíritu de observación y buena memoria, y esto le facilitó el aprendizaje del idioma de la tribu, de la que escribió una gramática y un vocabulario. Bueno, y así muchas buenas obras conocemos de este gran santo que fue martirizado por anunciar la palabra de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pidamos pues la poderosa intercesión de los santos Juan de Brebeuf e Isaac Jogues y compañeros mártires. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchacho muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: «Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cada día, mis queridos amigos, trae sus propios dolores y padecimientos. Y es importante saber que durante nuestra jornada hay momentos difíciles, hay cansancios, hay tristezas, hay dolores que llevamos en el corazón y que muchas veces arrastramos durante toda la vida de tal manera que no logramos despertar de ese sueño de dolor y de tristeza. Hay tormentas que agobian y cansan el alma, el corazón. Hay dolores porque en la casa tenemos problemas, en la propia familia, en el trabajo somos señalados, o en la misma iglesia, en mi parroquia, en mi comunidad, allí en donde me desarrollo
espiritualmente estoy teniendo una lucha. Y hoy nos damos cuenta que Jesús es aquel que pone fin al dolor de aquel papá que llega con una necesidad. Claro, Jesús, antes de hacer la curación, le reprocha que aquel hombre pide un signo, pide un milagro. Y le invita a Jesús a él y a cada uno de nosotros a que creamos por esa confianza que podemos tener en el Señor. Hoy también vale la pena saber que no importa la situación difícil que en este momento estemos pasando, ¿sí? Un problema, una enfermedad, una persecución, una tentación, incluso una caída en el pecado que destroza el corazón y que nos hace sentir en el abismo profundo como si no hubiera salvación, pero no. Por eso el Salmo 29 que tomamos hoy en la liturgia nos enseña que el Señor está con nosotros y nos dice lo siguiente: te alabaré, Señor, pues no dejaste que mis enemigos se rieran de mí. Me salvaste de la muerte. Sí, y por eso el Señor nos libra de todo mal. Si estás pasando hoy un momento de dolor, ve con Jesús sacramentado. Si estás pasando un momento de tristeza, visita a Jesús sacramentado. Si hoy te peleaste con tu esposo o tu esposa y por alguna cosa tan pequeña, ve con Jesús sacramentado, visita a Jesús sacramentado. Si hoy tienes a una persona grave y que, por ejemplo, los médicos la han desahuciado, ve con Jesús sacramentado, visita al Santísimo. Hoy es un buen día, un buen momento para que te acerques a la fuente de la misericordia. Allí encontrarás consuelo, allí encontrarás las respuestas, allí encontrarás ese abrazo que buscas. Allí el Señor te hablará al corazón. Y por eso el Salmo no se equivoca. El Señor nos guarda de todo mal, de todo peligro, de toda persecución, de toda situación difícil que en la vida podamos tener. Es el Señor quien nos escucha y el Salmo es claro: escúchame, Señor, y compadécete. Sí, el Señor nos escucha y el Señor transforma nuestro llanto en alegría, como dice el Salmo. Por eso hoy le pedimos al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Y claro, nos invita a creer. Aquel hombre del Evangelio de hoy, según San Juan capítulo 4, 43, aquel hombre cree en Jesús, pero cree porque le han contado que el Señor sana, que el Señor libera, y entonces va a hacerle una súplica y una petición. Cree por teoría, digámosle así, porque le han contado. Luego, cuando Jesús hace un milagro sanando de la fiebre a su hijo, evidentemente aquel hombre cree porque se ha encontrado cara a cara con el que es la salud, cara a cara con el que le da pleno sentido a la existencia, cara a cara con aquel que nos infunde su espíritu. Hoy el Señor nos invita a creer, nos invita a confiar en que Él todo lo puede. De hecho, la carta a los Hebreos capítulo 11:1 nos define qué es la fe. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Así es, de tal manera que el Señor nos da esa garantía, aunque no lo estemos viendo, aunque no estemos presenciando aquello que nos hace falta, aquel milagro que esperamos, aquella sanación que necesitamos, tanto física como espiritual, el Señor ya está obrando. Y claro, le dará a nuestras almas lo que le pidamos según nuestra necesidad, siempre y cuando el Señor vea que nuestra alma está preparada para recibir la súplica que le hemos hecho. Por eso, mi hermano, mi hermana, no te preocupes si en este momento el Señor no te responde. Aquel padre de familia le hizo la súplica según el Evangelio y se fue a su casa. Claro, llevaba esperanza, ¿sí? Pero hasta un día después se dio cuenta que su hijo había sido curado. Por eso esperan el Señor. El Señor sabe en qué tiempo te dará la respuesta. El Señor sabe en qué momento te va a proveer. Solamente el Señor es
quien nos da la gracia de poder recibir aquello que necesitamos. Pero claro, escucha, es muy importante saber que cuando nuestra alma esté lista, el Señor nos dará lo que le pidamos. Y aquí recuerdo una historia, la historia de aquel niño que va con su papá y le pide un helado. Papi, quiero un helado. Su papá evidentemente no se lo puede dar, porque él sabe, mi hijo está enfermo, tiene una fuerte tos, está mal de los pulmones, en este momento es de noche y aparte está haciendo un frío terrible. Si le doy un helado, se puede poner su salud en peligro o incluso podría llegar a morir. Piensa el papá, el hijo no, por supuesto, porque nunca se considera aquello por lo que se está pasando o qué consecuencias habrán. Y el hijo insiste y llora porque quiere un helado. A los días después, sin darse cuenta el hijo, el niño, el padre viene y le da un helado y le dice, toma, aquí tienes un helado. Y el hijo se siente feliz. No esperaba recibir un helado, pero está con el corazón lleno de felicidad. Claro, el padre ya conoce la realidad y dice, mi hijo pues ya está sano, ya no tiene tos. Es de día, es mediodía y hay mucho calor. Y le da su helado. Qué importante es saber que el Señor conoce mi necesidad y cuando yo le hago la petición muchas veces lo hago a la luz de un problema grande y fuerte. Y el Señor sabe en qué momento mi alma lo va a recibir, porque sabe que en ese momento mi alma no está preparada. Cuando ya esté preparada y en el momento menos pensado, el Señor me dará esa respuesta que espero. Así que ánimo, mi hermano, mi hermana, el Señor ya sabe lo que estás hoy necesitando. Simplemente ten fe. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.